El siguiente punto es la adquisición de bienes. Sí, así como lo oyen, hay un régimen que se llama de los ingresos por adquisición de bienes. Bien, aquí en el caso de adquisición de bienes, un claro ejemplo de la percepción de este tipo de ingresos se da cuando recibimos una donación. Sí, cuando recibimos donativos, podemos recibir donativos pues de cualquier persona, ¿verdad? Desde nuestros padres, nuestros abuelos, de nuestros hijos, que si bien estos donativos pudieran estar libres de impuestos sobre la renta, dependiendo de quién hacia quién sea el donativo. También lo cierto es que podemos recibir donativos pues de un tercero que no tengamos parentesco. Y bueno, pues será el caso en que tendremos que informarlos en este apartado, en este régimen de la adquisición de bienes. Otro ejemplo y que se da que es muy frecuente, es en las operaciones inmobiliarias, en la compra-venta de bienes, en este caso bienes inmuebles específicamente. Sí, que muchas veces la ley nos establece que cuando hay una diferencia en el precio del bien que se va a vender, el valor de avalúo, si este excede en un 10%, ese valor se considera un ingreso que obtiene no la persona que vende, sino la persona que compra, es decir, el adquiriente, porque es la persona que está comprando en un valor por un 10% abajo de su valor de avalúo, es decir, de lo que vale el bien. A manera de ejemplo, yo voy a vender un terreno y se lo voy a vender a Juan Pérez. El valor de avalúo está en 1,000,000 de pesos y yo se lo voy a vender a Juan Pérez en 899,000 pesos. Entonces allá hay una diferencia de 101,000 pesos que desde luego excede en un 10% al valor de avalúo entre el precio del bien y el precio de bien que se está pactando. Entonces esa diferencia desde luego va a ser a favor de Juan Pérez, que es el que lo está comprando por un valor de 899,000 pesos, cuando en realidad su valor de avalúo es de 1,000,000 de pesos. Entonces él obtuvo ahí, a pesar de que él es el que va a comprar, pues él está obteniendo un ingreso, ¿verdad? Por este concepto, por adquisición de bienes. Y otro ejemplo que también se da en estas cuestiones, pero tal vez con menos frecuencia, es el caso de los arrendadores que tienen en renta alguna casa, algún local, alguna oficina, y que la persona que les está rentando pues construye, hace una segunda planta, acondiciona oficinas, le hace un sinfín de adiciones, de mejoras, que desde luego tienen un valor, y que ese valor, si en el contrato se establece que una vez que se cumpla el plazo del contrato, pasa a beneficio de la persona que lo está rentando, pues esa persona va a obtener también un ingreso y lo tendrá que declarar bajo este régimen de adquisición de bienes. Estos son algunos de los ejemplos que pues también como personas físicas están obligados a declararlo. Bien, continuando, tenemos también el capítulo o el régimen de
los ingresos por la obtención de premios. Es decir, si tú te sacaste el melate, te sacaste la lotería, fuiste al casino y te ganaste X cantidad, te ganaste el Progol, bien que no obstante te van a hacer una retención por ese premio, pues también estás obligado, ¿sí?, a declararlo en tu declaración anual en este apartado, en este régimen de los ingresos por la obtención de premios. Aquí cabe aclarar, bueno, que todo este tipo de ingresos deben de provenir de estas loterías, de esos concursos que estén autorizados legalmente. Desde luego que no sean concursos pues ahí organizados de manera irregular, ¿verdad? Y bien, otro punto más por el que estás obligado a presentar tu declaración es si obtienes ingresos por intereses, que ya lo había comentado cuando inicié con el capítulo de ingresos por sueldos y salarios. Si obtienes ingresos del banco, tienes ahí una cuenta que te está dando mensualmente, semestralmente, anualmente, te está dando un rendimiento, te está dando un interés, estás obligado a declarar esos intereses, a declarar esos ingresos bajo este régimen de intereses, siempre y cuando esos intereses rebasen un monto de 100,000 pesos al año. Si no rebasas tus 100,000 pesos, pues no, desde luego que no estás obligado a presentar tu declaración anual informando estos ingresos. Otro punto más es en cuanto a los ingresos por dividendos y distribución de ganancias por parte de personas morales. Es decir, tú eres un socio, eres un accionista de una persona moral. Esa persona moral te distribuyó, te repartió, te entregó dividendos, te entregó ganancias. Pues bien, no obstante que esa empresa se encuentra obligada a hacerte una retención de impuestos sobre la renta, también es cierto que tú te encuentras obligado a presentar tu declaración anual e informar estos ingresos obtenidos por dividendos, por distribución de ganancias por parte de personas morales. Y bien, finalmente tenemos un capítulo como así como que el general, ¿verdad?, que dice de los demás ingresos. Todo lo que no encuadra en lo que te acabo de mencionar, sueldos y salarios, enajenación de bienes, adquisición de bienes, actividad empresarial, arrendamiento, dividendos, todo lo que no encuadre en ninguno de esos ingresos. Hay un apartado como general que dice el fisco, aquí declárame. Si todo lo del ingreso que obtienes no encuadra en estos capítulos, pues lo vas a declarar en este régimen que se llama de los demás ingresos. Y bien, este capítulo de los demás ingresos, aquí se mencionan algunos tipos de ingresos de manera enunciativa, más no limitativa, porque hay que recordar que en México todo ingreso, todo aumento en el patrimonio de una persona, pues desde luego que es sujeta de impuesto a la renta y debe pagar el impuesto correspondiente. Y a manera de ejemplo les voy a indicar algunos tipos de ingresos que lo debemos de declarar en este régimen de los demás ingresos. Y bien, tenemos que deudas perdonadas, ¿verdad? Si le debemos al banco, le debíamos 1,000,000 de pesos y no pudimos pagarle, nos perdonó 700,000 pesos y le terminamos pagando la diferencia, que son 300,000. Bueno, esa deuda perdonada por parte del banco en cantidad de 700,000 pesos es un ingreso que nosotros obtuvimos
Es un ingreso que obtuvimos al momento que ya dejamos de pagarlo a su acreedor, a nuestro acreedor, que en este caso es el banco, y desde luego que debemos declararlo ante el fisco y debemos desde luego pagar el impuesto correspondiente a esa deuda, a ese importe que nos están perdonando. Esto se da con mayor frecuencia en instituciones bancarias, ¿sí? En bancos, con algún cliente que ya por cuestiones de liquidez, de solvencia ya no pudo pagar, pues se le aplicaron lo que llaman una quita, una condonación. Le condonan cierta parte con la condición de que pague una parte mínima, y esa diferencia pues tendremos que acumularla en nuestra declaración anual. O bien puede darse el caso que esa deuda, dice aquí, o deudas pagadas por terceros. El hijo debía 1 millón de pesos al banco y no pudo pagar, pero los pagó el padrino. Su padrino le pagó esa deuda, y entonces pues el ahijado tendrá que declarar esa deuda que su padrino cubrió por él, por cuenta de ese tercero, ¿verdad? Tendrá que declararlo en este apartado de los demás ingresos. Bien, otro tipo de ingreso que pudiera darse es algún cobro que se realiza a un tercero por explotar alguna concesión, algún permiso, algún contrato que haya sido otorgado por la federación, por alguna entidad federativa o por algún municipio, por la simple explotación de esta concesión o de este permiso. Otro ejemplo más de algún ingreso en este apartado, en este capítulo, es también referente en algún contrato que establecimos alguna cláusula, alguna pena convencional, y que se ejecutó esa pena, se cobró esa pena convencional, o que le cobramos algún interés moratorio. Ese ingreso también tendrá que declararse en este régimen de los demás ingresos. Y bien, y así tenemos muchos otros ejemplos más. Es el caso de ingresos recibidos por derechos de autor, cantidades recibidas por aseguradoras, regalías. Todo ese tipo de ingresos, como les digo, no encuadran en sueldos y salarios, en actividad empresarial y profesional, en arrendamiento, en enajenación de muebles, en enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, dividendos, que lo vamos a encuadrar aquí en este régimen, que por eso se le llama así, de los demás ingresos. Todo lo que no sea lo anteriormente mencionado será uno de los demás ingresos. Y bien, hasta aquí a grandes rasgos les mencioné todo lo que como persona física debemos declarar a la autoridad fiscal. Ahora bien, retomando nuevamente el punto de los ingresos exentos y en lo que se debe y no se debe declarar, la ley es muy específica. La ley es muy específica y nos dice o nos establece que además de todo esto, lo que debemos informar, lo que debemos declarar, son los préstamos, los premios y los donativos que recibimos, siempre y cuando excedan los 600,000 pesos. Repito, donativos, premios, préstamos. Si excedemos esa cantidad de 600,000 pesos, estamos obligados a informarlos, a declararlos en nuestra declaración anual como personas físicas. De lo contrario, la autoridad los estimará que son ingresos, ¿sí?, y que debemos pagar el impuesto correspondiente por esos conceptos.